A los organizadores que nos permiten platicar. Siempre es bueno hablar sobre la historia del pueblo purépecha en general y sobre la historia del pueblo de Cherán, sobre los procesos de autonomía, de autodeterminación y de autogobierno. Yo voy a desarrollar tres ideas a lo largo de mi plática. La primera es que este libro que hoy se presenta es, por supuesto, totalmente vigente para los movimientos sociales en general y muy vigente para todos los movimientos sociales de los pueblos originarios. Otra idea, la segunda, es que es un libro necesario. Es necesario porque establece la crítica y la autocrítica. Luego a veces en la academia nunca queremos establecer la autocrítica, aunque es un binomio, aunque es una dualidad, tiene que ir la crítica y la autocrítica. Pues este libro lo establece. También es necesario porque es un relato de primera mano. El material que contiene este libro no es un material fácil de encontrar en otros lugares. Las entrevistas que realiza son a protagonistas, a consejeros, a queris, y él mismo fue un protagonista o acompañó estos procesos sociales. Entonces es un libro vigente y necesario. Las fuentes que tiene este libro, su revisión bibliográfica, son históricas, jurídicas, filosóficas e incluso pedagógicas. Son las fuentes que utiliza. Contiene 150 páginas y se divide en 4 capítulos. En el primer capítulo se establece el marco geográfico, se describe el aspecto físico y natural de Cherán. El marco histórico, se hace un esbozo histórico desde tiempos prehispánicos, ahí agarra las fuentes de la relación de Michoacán hasta la actualidad, hasta el presente. Y también habla sobre el marco social, habla sobre los valores que imperan en la comunidad de Cheranqueri, habla sobre los usos y costumbres. En el segundo capítulo maneja o habla las causas de la insurgencia en Cherán y las describe, algunas de las cuales ya las comentaron, que es la tala inmoderada, la tala rapaz, las extorsiones que sufría la comunidad, los asesinatos y las desapariciones forzadas, el despojo, las violaciones que sufrieron varias señoritas, la defensa del ojo de agua, la complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales, en síntesis, o es decir, la defensa de sus recursos naturales y la defensa del pueblo de Cherán. También nos habla sobre la estructura de la insurgencia, cómo se organizó la comunidad de Cherán para resistir y para luchar. Nos habla de las barricadas como primer nivel de defensa, de las fogatas, que él mismo lo describe como corazón del movimiento, de las asambleas de barrio, donde se forman los consensos y la unidad del pueblo. Nos habla de las comisiones de acopio y fondos, comisión de vigilancia, comisión de honor y justicia, comisión política. Nos habla también de cómo se encuentra formado el Consejo Mayor, el Consejo de Barrios e incluso de la Ronda Comunal. Es una anatomía de la insurgencia. Todo aquel que quiera replicar o quiera buscar la libre autodeterminación de sus pueblos y comunidades es una lectura obligatoria. En el capítulo 3 teoriza sobre el derecho y el Estado desde el punto de vista marxista. Él habla del neomarxismo y habla también, por supuesto, del pluralismo jurídico y de los usos y costumbres. En el 4 capítulo y último habla sobre el marco jurídico de los pueblos originarios, empezando por supuesto por la Constitución, el convenio 169 de la OIT, la Constitución de Michoacán, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca. Es decir, nos habla de este marco jurídico de los pueblos originarios. Finalmente, en las conclusiones nos habla de
la respuesta del Estado mexicano, que es la contrainsurgencia, y la describe en un primer nivel en cercos militares. La Federación y el Estado hicieron cercos militares a la comunidad de Cherán, instauraron bases de operaciones mixtas. Segundo, con programas asistenciales. Tercero, con una estrategia de división mediante diferentes tácticas, la táctica de desgaste, múltiples reuniones y no se llegaba a nada concreto, la táctica de cooptación de algunos líderes, la táctica de preferencia de algunas autoridades. Es decir, habla sobre esta estrategia de división: divide y vencerás, la premisa del Estado. En un cuarto momento nos habla, la respuesta es de represión, y es de represión y amenazas. Ellos mismos fueron sujetos de amenazas por parte de elementos del Estado mexicano que los amenazaron de no continuar organizando a otras comunidades. Y finalmente el aislamiento. Se busca aislar a esta comunidad para que no se propague el ejemplo. Bueno, esos son los 4 capítulos que abarca este libro. Entonces, decimos, es un libro vigente, porque la lucha de los pueblos originarios por la libre autodeterminación, el autogobierno, la autonomía, la autoorganización, ahorita es más vigente que nunca. Existen más de 20 consejos de gobierno comunal que están en formación, y hay más de 10 comunidades que ya no permitieron la instalación de casillas. Es un tema totalmente vigente. Es un tema también porque muchos de los problemas que ellos vivieron se vuelven a repetir otra vez con los diversos consejos. Él narra que para poder ser el Estado, tener una relación con el consejo, les pidieron que nombraran a un presidente, a un síndico y a un tesorero. Esa figura se sigue replicando en todos los consejos. No respetan el Estado mexicano, no respeta la autodeterminación de la comunidad, de que son 12 consejeros. Igual le pasó a los compañeros, comentaban, de Tanaco, de Pichátaro, de Papua, de San Felipe de los Herreros, de Sevina, de Comachuel, de San Benito. Les está pasando exactamente igual. El Estado está imponiendo si quieren, un presidente, un síndico y un tesorero. Igual en su proceso, cuando ellos dijeron no instalar casillas, se unieron el PRI, el PAN y el PRD para tratar de que sí se instauraran. Igual pasó en el pasado proceso electoral. En el pasado proceso electoral no se instalaron casillas en Aranza, en Pichátaro, en Santa Fe, en Ahuatze, en El Cocucho, en Sopoco, en San Benito, en Aranza y en Cherán, y se replicó exactamente lo mismo. Los partidos políticos de las comunidades se unieron para tratar de que sí se instalaran casillas. Se vuelve a repetir la historia. Y es vigente porque es necesario reconocer a los consejos de gobierno comunal, es necesario reconocer a la ronda comunal, a los jueces tradicionales, es necesario legislar sobre la entrega y administración del presupuesto directo. Entonces, insistimos, es un tema totalmente vigente. La cuestión de los talamontes continúa, es un tema totalmente vigente. Seguramente ahorita el compañero Ray va a hablar más sobre el respecto, pero bástese ver las noticias del último mes. Enfrentamientos en la comunidad de Sirahuén, de San Juan Tumbio, de Santa María Hueramangaro, de San Andrés Codo, por la tala y moderada. Es un tema profundamente vigente. Es un libro necesario porque, insistimos, establece la crítica y la autocrítica. La crítica a los partidos políticos que, como todos saben, dividen a las comunidades originarias. La crítica por la complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales. La crítica al contexto de inseguridad que imperaba e impera en el Estado. Y por supuesto la crítica al sistema capitalista. Pero también establece, insisto mucho, la autocrítica. Establece perfectamente las contradicciones entre los consejos, entre el Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán o los consejos de barrio o otros consejos. Establece
También los problemas que se presentan cuando se inicia un proceso de autodeterminación o autonomía o autogobierno. Establece que no se debe de caer en la autocomplacencia, en el autoelogio, y establece una forma de entender a las autonomías, teoriza sobre las autonomías, establece un enfoque teórico y práctico. Pocos podemos decir que en la academia que teorizamos sobre historia, sobre leyes, sobre algún tema, pero pocos lo pueden llevar a la práctica. Y este es un libro donde se teoriza y se lleva también a la práctica. Tiene un enfoque teórico y práctico, y tiene un enfoque también privilegiado. Ya decíamos que las fuentes orales son los queris, son personas también que participaron de primera mano en el proceso social. Los escritos que se ponen en los anexos no son fáciles de conseguir, insistimos, en ningún lado. No se encuentran fácilmente. Él mismo fue testigo directo y participaron en estos hechos históricos. Finalmente, este libro también incorpora nuevos elementos que no estaban registrados sobre el debate de Cherán. Voy a permitirme leer dos pequeños párrafos de estos nuevos elementos. Uno se refiere al acuerdo político. La lucha de Cherán no solamente surgió de un movimiento social en defensa de los bosques, no solamente fue acompañado de un movimiento jurídico, sino también se trató de un acuerdo político entre el Estado mexicano y la comunidad de Cherán. Este es un elemento nuevo que se presenta en este libro, y cito: el movimiento de Cherán en el 2011 tenía mayor aceptación que los propios partidos políticos y los dirigentes en la misma fecha al interior de la comunidad, además de controlar la administración de los bienes, servicios básicos y de la seguridad. En este contexto, el Instituto Electoral de Michoacán anunció que no procedía la petición de la comunidad, así que nos reunimos con el gobierno del estado de Michoacán para dialogar esta situación. En la reunión se encontraba el gobernador Leonel Godoy Rangel y su secretario de gobierno Rafael Mendoza Radillo, así como su grupo de asesores. Se habló de la necesidad de lograr un gobierno por usos y costumbres, forma de gobierno para generar estabilidad política y social en la comunidad y en la región. Analizamos los distintos escenarios en cuanto a la seguridad, a lo político, lo económico, lo social, la gobernanza y los aspectos culturales, y pusimos como ejemplo otros estados donde ya era una realidad esa condición de forma de elegir a las autoridades. El gobierno de Michoacán accedió, y el 14 de septiembre de 2011 se acordó que respaldarán la propuesta de Cherán mediante el oficio CGDM 001214-11, en el que se establece la línea política y jurídica del seguimiento al proceso institucional electoral para elegir autoridades por medio de la libre determinación. Es decir, pues también hubo un acuerdo político entre la comunidad y el Estado mexicano. Y finalmente, insisto mucho y apreciamos mucho esta cuestión de la autocrítica. No es fácil encontrar ni establecer la autocrítica. Y cito: de Cherán y su pueblo purépecha se ha dicho mucho. La palabra ha traspasado el tiempo y el espacio de distintas generaciones. Hoy se comete el error de sobredimensionar los logros de la comunidad. Si se continúa con esa lógica de pensamiento afuera y dentro de la comunidad, se corre el riesgo de perder lo poco que se ha ganado. No es un proyecto terminado, existe mucho por hacer. Estos dos elementos nuevos de un acuerdo político y de la autocrítica no se pueden encontrar en otros trabajos. Por eso es valioso este documento. Finalmente, para terminar, quisiera comentar que nosotros perfectamente entendemos que la autonomía depende de un contexto histórico determinado. La autonomía de los compañeros de Chiapas obedece a un contexto de un levantamiento armado. La autonomía de Cherán
obedece a un contexto de defensa de la dignidad y de los recursos naturales. Pero hay otros ejemplos también. Hay otro, por ejemplo, el de los compañeros de Murillo, que obedeció a un determinado contexto postelectoral que terminó en lo que ellos llaman la autonomía sin el permiso de nadie. O el de los compañeros de Antepacua, que evolucionó de la exigencia de justicia para sus muertos a un movimiento de autogobierno. O de los compañeros de Urapicho, que fue una defensa de su comunidad y que culminó en un proceso de autogobierno. Es decir, obedece a condiciones históricas concretas. Por último, reconocemos al pueblo de Cherán como un ejemplo de lucha, como una demostración práctica de que el poder dimana del pueblo, como un camino a la autonomía y a la autodeterminación y al autogobierno. Nos brinda diversas lecciones: la legítima defensa de su territorio y recursos naturales, la toma de decisiones por medio de asambleas de barrios y asambleas generales, la conformación de planes de desarrollo comunales donde participaron la mayoría de los habitantes, la permanente exigencia de verdad, memoria y justicia, la supresión de la policía y el rescate de la ronda comunal, la expulsión de los partidos políticos y la bienvenida a la comunalidad, el arte mural para el pueblo, el orgullo de ser purépecha indígena y la utilización de la historia como arma. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Pablo, por tus palabras.